tal amigos? Bienvenidos a Llamática, donde les ayudamos con la tecnología. En este video veremos cómo hacer respaldos automáticos o programados para que la computadora lo haga en una fecha y hora que le indiquemos. Generalmente no tenemos la cultura de hacer respaldos de la información porque no tenemos tiempo o se nos olvida y pasan los años y nunca hacemos respaldos hasta que se nos daña la computadora, y ahí es cuando nos asustamos por la posibilidad de no recuperarla. Incluso guardamos información personal o del negocio y ni así los hacemos. Aquí me han traído equipos que les surge recuperar su información, pero a veces ya está muy dañado el disco duro donde se almacena la información y no es posible ya recuperarla. Sí se puede, pero se necesita equipo especial con el que no contamos, y de las empresas con las que cuentan con este tipo de equipo te cobran carísimo. Entonces debes de analizar si la información vale la pena para pagar. Entonces lo recomendable es que hagamos la cultura de hacer respaldos de nuestra información, y aquí les diremos cómo programar su computadora para que solo le den un clic y la computadora haga el respaldo, incluso que lo haga sin que ustedes les tengan que dar un clic o hacer nada a la computadora. Y esto lo vamos a hacer creando un archivo .bat, que es un archivo ejecutable en la consola de MS2, y después lo programaremos en Windows para que lo ejecute cuando le indiquemos. Puede ser por día, por semana o por mes. Ahí ustedes decidirán cómo quieren hacer o programar su respaldo. Entonces vamos a ver los pasos, cómo sería ese proceso. Entonces miren, en la computadora debemos de tener una unidad donde vamos a hacer los respaldos, ya sea un disco duro o una memoria USB. En mi caso tengo una memoria y es la unidad K, que fue la que vimos ahorita ahí. Entonces vamos a ver unos comandos también en MS2, en la consola de MS2, para que son los que vamos a utilizar y para que veamos qué es lo que hacen esos directorios y entendamos. Entonces abrimos una consola de MS2, miren, ya la abrí y aquí está mi unidad, que es la K de mi memoria USB. Presionando la letra de la unidad 2 puntos me va a cambiar a esa unidad. Es lo que hace ese comando, me posiciona en la letra 2 puntos y le doy enter y me cambia esa unidad. Ahora veremos el comando md. Este comando crea un directorio, su nombre es make directory. Solamente escribiré md y el nombre del directorio. En mi caso creé el directorio info y después le doy un dir para ver lo que contiene. Vamos a abrir en equipo lo que hemos creado desde la consola de MS2. Miren, la carpeta que creé es info, que fue el comando que ejecuté, y con dir vimos lo que contenía, que es como si abriéramos esta misma carpeta aquí en el explorador de Windows. Ahora veremos el comando cambiar de directorio o cd. Este comando lo que nos va a hacer es cambiarnos o ubicarnos en el directorio al que le indiquemos. Nada más vamos a escribir cd espacio y nombre del directorio al que queremos cambiarnos o donde nos queremos ubicar. Miren, cd y espacio, nombre del directorio, en este caso sería info, que fue el que creamos, y estoy dentro del directorio. Es como si diera doble clic en el explorador, damos un dir y no tenemos nada de contenido. Miren, que es lo que vimos ahorita aquí en el explorador, no hay nada de contenido. Para eso nos sirve también el comando dir, para ver lo que contiene nuestro directorio donde estamos posicionados. Muy bien, y ahora vamos a crear así nuestro archivo .bat. Lo podemos crear desde aquí, desde el MS2, desde la consola, o desde el Notepad. Además le cambiamos la extensión a .bat. En mi caso lo voy a crear aquí desde la misma consola. Me concede punto, me regreso a un directorio anterior y vamos a crearlo con el comando copy-con. Escribimos copy-con espacio, nombre del archivo, ponemos el nombre .bat, que es la extensión que nos lo va a hacer ejecutable en la consola de MS2, y aquí dentro vamos a escribir o vamos a programar qué es lo que queramos que haga nuestro archivo. Que en mi caso lo primero que le voy a decir es que me cambie la unidad K, que será mi memoria USB donde voy a respaldar. Entonces escribo K 2 puntos, presiono enter para que me cambie la siguiente línea, y ahí voy a escribir el siguiente comando, que sería md
espacio información. Lo que voy a hacer es crear una carpeta que se llame información o un directorio. Presiono enter para que me cambie a la siguiente línea. Información. Ahí voy a escribir cd información para que ahora me cambie al directorio información o me ubique dentro del directorio de información. Y aquí ya me creó mi archivo. Ahora lo voy a cerrar el archivo presionando la tecla F6. Presiono F6 y ya se creó en mi memoria, y es el archivo RESP, que es el que acabo de crear, y es un archivo ejecutable. Entonces ahorita vamos a terminar de editarlo desde el Notepad, desde Windows, ese archivo que acabamos de crear. Y de aquí vamos a salirnos con Exit o cerramos simplemente la ventana. Y ahora vamos a editar nuestro archivo, clic derecho, editar, y ya estamos en el bloc de notas, miren, de Windows. Entonces ahora vamos a decirle que nos haga el copiado de archivos o la información que queremos respaldar. Entonces vamos a utilizar un comando que se llama xcopy. Este nos va a copiar toda la información que contiene el directorio o ruta que le especifiquemos. Mira, vamos a escribir xcopy. Vamos a ver cómo funciona, cómo es la sintaxis de este comando. Escribimos xcopy espacio la ruta donde tenemos la carpeta o la información que vamos a respaldar. En este caso mío va a ser la carpeta documentos de un usuario. Entonces voy a escribir toda la ruta completa. Miren, en mi caso es diagonal users, diagonal user, diagonal documentos, que es la carpeta que quiero respaldar. Asterisco, punto asterisco, para indicarle que me copie todo lo que contiene ese directorio. Asterisco, punto asterisco me copiará solamente archivos, y agregando diagonal S, diagonal Y me copiará también directorios. Si no se supieran la ruta completa de la carpeta que quieren respaldar, podemos hacerlo por medio del explorador. Mira, vamos a irnos a C, users, que es la carpeta que voy a respaldar. Entonces me ubico en toda la ruta completa, users y luego user, documentos, miren, aquí está, y estoy ubicado en la información que quiero respaldar. Ahora voy a posicionar en la barra de dirección en la parte de arriba para copiar la ruta completa. Miren, me voy a situar en esa parte, la selecciono y le doy control C o clic derecho con el mouse, y luego me voy a copiar. Y aquí es donde voy a pegar esa ruta completa. Le doy clic derecho, pegar, y agregamos los parámetros, le indicamos que son todos los archivos, espacio, diagonal S, diagonal Y, para que me copie también directorios si se encuentran en esos. Y listo, vamos a repasar qué es lo que me va a hacer este archivo que acabamos de crear. Lo primero es que me va a ubicar en la unidad de la memoria o donde voy a respaldar, que en mi caso es la letra K. Después me va a crear un directorio que se llama información. Después me va a ubicar dentro del directorio que acabamos de crear, y finalmente me va a hacer un respaldo o me va a copiar lo que yo le indique a la ruta donde estuve posicionado la última ocasión, que fue en K, dos puntos, diagonal información. Ahí me va a copiar esto que le acabo de decir con esa instrucción, y entonces nada más vamos a guardarlo y cerramos nuestro archivo y vamos a hacer una prueba. Vamos ahorita a ejecutarlo. Miren, yo lo guardé en mi memoria, pero voy a sacarlo de aquí, lo voy a poner en el escritorio para tenerlo ahí, y desde ahí empezar ejecutándolo cada cierto tiempo. Puede ser en el escritorio, en alguna carpeta específica que ustedes tengan por ahí. Miren, ya lo moví. Vamos a ver ahorita lo que contiene mi memoria. La borramos para no tener nada y ver el ejemplo bien. Lo ejecutamos, nomás vamos a darle doble clic como si fuera una aplicación normal de Windows, y aquí ya empieza a copiar
o ejecutarse en nuestro archivo. Miren, ya está haciendo el copiado de archivos. Ahorita vamos a ver en la memoria si ya tenemos información. Miren, me creó la carpeta que le dijimos información. Vamos a ver qué contiene. Miren, ya me está copiando información que yo tenía en la carpeta usuarios documentos. Y así me copiaría mi información a la ruta donde yo le indiqué. Pero por ejemplo, si ya tuviera una carpeta y no quisiera que me esté creando cada vez que lo ejecuto, lo que tendría que hacer es decirle que no me cree la carpeta, porque yo ya la tengo. Entonces esto me servirá para cuando quiero que me sobrescriba la información y no me esté creando una carpeta cada vez que se ejecuta el archivo. Entonces vamos ahorita a modificar el archivo para que vean qué es lo que tendrían que eliminar. Vamos a editarlo. Voy a eliminar la instrucción md información, así no me crea una carpeta cada vez que lo ejecute. Como ya existe esa carpeta o yo la creé antes en mi memoria, lo que haré será sobreescribirme la información en la carpeta donde estoy. Y esto fue para que no me esté creando carpetas nuevas cada vez que lo ejecute. Pero habrá ocasiones en que sí requiero que me cree carpetas cada vez que ejecute el archivo. Por ejemplo, cuando tengo bases de datos y quiero que me cree una carpeta con el nombre o con la fecha de ese día que he creado el respaldo. Cuando es ese tipo de información o quiero que se grabe así, ahí sí tendríamos que crear la carpeta. Ahorita vamos a ver un ejemplo incluso para que vean cómo creamos una carpeta con la fecha y hora que estamos creando o ejecutando el respaldo. Miren, aquí ya creé una carpeta manualmente en la memoria, pero vamos a eliminarla. Habrá ocasiones que necesitemos hacer este tipo de respaldos. Ahorita vamos a ver en el archivo ejecutable.bat cómo se hace o cómo nos la crea automáticamente. Te les pasaré un código, se los dejaré también en la descripción ese código para que solamente lo copien. Tiene muchos caracteres especiales, entonces para que no se equivoquen se los voy a dejar en la descripción. Entonces aquí nos ubicaríamos en la memoria, sería el primer paso, y después vamos a crear el directorio. Vamos a escribir md espacio y este código que les voy a pasar, lo que les va a hacer es crear la carpeta con la fecha y hora exacta que le estamos indicando aquí. Tiene muchos códigos especiales, entonces lo voy a dejar con la descripción como les comenté hace un momento. Nada más ustedes copian estas líneas aquí después de md y les crea esa carpeta. Después copiaremos ese mismo código en el comando cd para que nos cambie a esa carpeta que acabamos de crear. Y lo vamos a copiar y lo pegamos así. Ahora vamos a borrar la línea de abajo de Xcopy para ver un ejemplo que es lo que nos hace en esos dos comandos que tenemos en la parte de arriba. Eliminamos la línea y vamos a guardar nuestro archivo. Vamos a ejecutarlo y vamos a ver qué es lo que nos hace. Miren, aquí nos creó la carpeta con la fecha y hora en que lo ejecutamos. Miren, y entramos y no tenemos nada porque le borramos la línea de Xcopy. Vamos a eliminar la carpeta y vamos a volver a ejecutarlo, pero agregando la línea Xcopy para que vean que nos va a agregar ya el copiado de la información. Entonces vamos a agregar esa línea de Xcopy que habíamos eliminado. Y volvemos a guardar. Y lo ejecutamos de nuevo y vamos a ver qué es lo que nos hace. Mira, ya nos crea el directorio y va a empezar a copiar también la información. Mira, ya tenemos ahí la carpeta nuevamente y ya tenemos información que está copiando de nuestra carpeta hacia nuestro respaldo. Y aquí lo estoy haciendo yo con una memoria USB, pero de preferencia que fuera en un disco duro, que tuvieran otro disco duro interno en su computadora para que hagan ahí el respaldo, o un disco duro externo. Ya teniendo nuestro programa lo pueden ejecutar simplemente dándole doble clic, o lo vamos a programar también para que nos lo haga en una fecha y hora que le indiquemos al equipo.
Y vamos a abrir panel de control, nos vamos a ir a sistema y seguridad, y vamos a irnos a programar tareas. Vamos a crear una tarea nueva. Y aquí vamos a ponerle un nombre a esa tarea, respaldo semanal. Y los demás parámetros los dejamos igual, no movemos nada. Nos vamos a desencadenadores, le damos nuevo. Aquí vamos a indicarle cuándo queremos que nos haga el respaldo, una sola vez, diariamente, semanal o mensual. Vamos a hacerlo nosotros semanal. Le vamos a indicar que sea el día lunes. Ustedes pueden indicar el día que ustedes gusten, y vamos a indicarle también a la hora que lo hagamos. Puede ser a la hora que salimos a comer, cuando terminamos el trabajo, si es un servidor, cuando ya terminan las labores en la empresa o antes de que inicien. Entonces decidirán en qué horario o a qué hora quieren que se ejecute el respaldo. Entonces aquí lo programamos así. Aquí vamos a ponerle palomitas si quisieran que se repitiera cada cierta hora por ese día, o incluso si fuera diariamente, ustedes pueden indicarle aquí cada cierto tiempo también, cada media hora o hasta una hora. Después en durante pueden ponerle por un día o indefinidamente si quisieran que se ejecute siempre este proceso o esa tarea que vamos a crear. Miren, por ejemplo, si fuera diariamente, le pondríamos el parámetro de repetir indefinidamente para que nos lo hiciera diariamente. Entonces vamos ahorita a los siguientes parámetros, lo vamos a dejar como estaba. Y nos vamos a acciones. Aquí vamos a ligar nuestro archivo que acabamos de crear o programa. Nos vamos a examinar y indicamos dónde lo tenemos. En mi caso lo tengo en escritorio y es el archivo respaldo. Le doy doble clic y le damos a aceptar. Ahora nos vamos a condiciones y vamos a dejar el parámetro de arriba sin palomita, y aquí vamos a quitársela. Nos dice que lo haga solamente está conectado a la corriente alterna, entonces vamos a quitarlo para que no nos valide eso, y activar el equipo para que ejecute esa tarea. Después nos vamos a configuración, después le ponemos palomita donde dice ejecutar la tarea si no se ejecutó cuando se programó. Le quitamos la palomita en detener la tarea si se ejecuta durante más de 3 días. Esta se la quitamos si queremos que sea indefinido el proceso o el respaldo. Dejamos la palomita detener cuando se solicite, y aquí podemos ponerle palomita si quisiéramos que se ejecutara o se elimine la tarea después de que se haya ejecutado 3 días seguidos. Esa parte ustedes lo van a configurar de acuerdo a sus necesidades. Aquí vamos a buscar la tarea que acabamos de crear, que lo buscamos por orden alfabético, que le pusimos respaldo semanal. Miren, aquí está la tarea que acabamos de crear. La abrimos y ahí están los parámetros que creamos. Miren, entonces de aquí la podemos ejecutar también, pero esa ya se va a quedar programada para que se ejecute automáticamente en la fecha que le indicamos y en la hora también. Y así es como ya les quedaría su computadora programada para que les haga el respaldo sin que ustedes tengan que darle un solo clic posteriormente a ese respaldo. Y pues muy bien amigos, comparten el video con algún amigo que le pueda ayudar a este tutorial. Dale like al video y suscríbete a mi canal para que veas los próximos videos que te pueden ayudar con la tecnología.